Mira, me alegra verlo por acá. Pues muy bien, vamos a comenzar ahora sí lo que viene siendo el devocional. Espero que ya estén preparados, estén listos. Vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo. Y entonces comenzamos ahora sí. Les digo que la ventaja de que haga frío es que no hay necesidad de poner el abanico, así que hoy creo que el audio se escucha bastante bien. Así que vamos a empezar de una vez. Vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo y comenzamos ahora sí con la lectura. Vuelvo a repetirles que está en Juan capítulo 3. Vamos a ver desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Son 4 versículos, pero vamos a ver un tema muy importante. Así que empecemos. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias de todo corazón porque nos das esta oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, para leer tu palabra, para entender de tu escritura, para honrarte y alabarte. Padre Celestial, ponemos este tiempo en disposición tuya para que sea tu mano poderosa y tu Espíritu, Señor, tocando los corazones de cada uno. Que a través de tu palabra sintamos no solamente tu presencia, sino también aquello que nos faltaba, Señor, para andar encaminados por donde debemos. Ayúdanos a andar rectamente, perdona nuestras faltas y ayúdanos a no volver a cometerlas. Y también a perdonar a aquellos que faltan en contra de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, cosita, mucha, te amo, cosita. Me encanta que estés aquí conmigo, pero a la hora de los devocionales, te vuelves una chillona, así que vamos para afuera. Ni modo, ¿verdad? Es lo que pasa cuando te pones de chillona a estas horas. Va, ahora. Te toca estar allá. Decía, Juan capítulo 3, versículo 6, es donde vamos a estar empezando la lectura del día de hoy. Juan capítulo 3, versículo 6, es donde estaríamos viendo la lectura del día de hoy, que seguimos avanzando en donde nos habíamos quedado. Para el que no tiene contexto, porque esto fue del viernes, acuérdense que estábamos leyendo el libro de Juan en la parte en la que Jesús está hablando con Nicodemo, ¿okay? Que está hablando justamente de esto y Jesús le dice, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de los cielos. Y hablábamos justamente del nacimiento en el Señor, cómo era necesario que muriéramos a la carne y todas estas cuestiones, ¿no? Y justamente entramos en la respuesta de Jesús, intermedia ya de que terminó esta parte, que dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, que esa es la última parte en la que nos quedamos, y entramos ahora sí con el siguiente texto. Dice de la siguiente manera: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esta parte es bien importante porque también así entendemos lo que vino, por ejemplo, a hacer Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, el hombre que nace del hombre es hombre, es un ser humano. ¿Okay? El humano que nace de un humano es un humano. Y lo que nace del Espíritu Santo es del Espíritu Santo, por tanto es espíritu. En este concepto, por eso entendemos la naturaleza 100% de Dios y 100% de hombre que tiene Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nació del Espíritu y nació físicamente de una mujer. Entonces, Él es hombre, es ser humano, pero también al nacer del Espíritu, Él es Espíritu. Entonces, ahora vamos a hablar sobre este tema. ¿Sobre cuál? No necesariamente lo de la naturaleza de Jesús, eso solamente es una anotación, un detalle ahí que les comento, pero sí vamos a hablar sobre el tema de la carne y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al nacer de alguien, tú heredas lo que esa persona llega a dar al final. Tú no puedes, por ejemplo, yo que soy ser humano, yo no puedo heredar a mis gatas, porque mis gatas no son humanas. Mi madre no puede heredar a animales, no puede heredar a piedras, no puede heredar a ningún otro ser que no sea un humano. Porque podría heredarme a mí o podría heredarle a alguien más, incluso desheredándome a mí, por decirlo así. Pero tienen que entender que justamente se puede heredar solamente de la misma naturaleza. En el caso del ser humano, a otro ser humano. En el caso de Dios, solamente a los espirituales que son nacidos de Dios. Y este punto es sumamente importante porque así lo dice la Escritura, que Dios es espíritu. Miren, vamos a tocar dos temas aquí. Número uno, ya hemos hablado de lo de la Trinidad en algunas otras ocasiones y de cómo
Dios, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son tres, porque al final de cuentas se definen justamente como tres diferentes y tres separados, pero al mismo tiempo son uno. Y esto es algo que se comprueba en la Escritura por dos textos en específico, bueno, tres en total. El primero está en Juan, creo que es el 8:10 o algo así, que dice: yo y el Padre uno somos, que dice Jesús, demostrando que el Hijo y el Padre, a pesar de que el Padre está en los cielos y Jesús está en la tierra, ellos son uno. Pero también vemos en la Escritura que Jesús dice en Juan 4:24, vamos a movernos allá para que lo puedan ver. Juan 4:24 menciona a Jesús diciendo sobre el Padre, diciendo: Dios es espíritu. ¿Okay? Esa es la afirmación de Jesús. Dios es espíritu. Y luego vemos en segunda a los Corintios, capítulo 3, por si no quedaba claro lo que había afirmado Jesús, aquí se aclara con más rigor, con más detalle, la naturaleza de Dios. Porque se podría entender perfectamente, ¿no? Dios es espíritu. Ok, eso quiere decir que su naturaleza es espiritual, pero no quiere decir que sea el Espíritu Santo. Sin embargo, en la misma Escritura dice que en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, afirma: porque el Señor, o sea, Dios o Jesús incluso, es el Espíritu. Vuelvo a repetir: porque el Señor es el Espíritu. Esa parte es sumamente importante porque Jesús define al Espíritu Santo como un tercero a Él. Cuando Él afirma diciendo, y Dios les mandará, o el Padre les mandará al otro. Y luego también menciona, que cuando venga aquel, el Consolador, o sea, les conviene que yo me vaya, dice Él, afirma, les conviene que yo me vaya, porque entonces vendrá el otro. Y el otro es el Espíritu Santo. Y dice la Escritura: el Señor es el Espíritu. Cuando se define a el Señor, siempre se habla o de Jesús o de Dios Padre. Pero en general, muchas veces vamos a ver que cuando hablan de el Señor se refieren a Jesús. Entonces, ¿qué vemos justamente? Que dice Jesús: yo y el Padre somos uno. Y luego se dice: Jesús y el Espíritu Santo son uno. ¿Por qué? Porque aquí se afirma: el Señor es el Espíritu, cuando Jesús mismo se define a Él y al Espíritu Santo como terceros, o sea, como dos por separado, diciendo el otro. Y les conviene que yo me vaya para que Él venga. Pero al mismo tiempo vemos su unión total al decir: Él es el Espíritu, Dios es Espíritu, y yo y el Padre uno somos. Nada más lo tomo como algo importante a resaltar o remarcar para que vean que sí hay textos que llegan a afirmar esta verdad de unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Además de que, otra vez vamos a Mateo, cuando dice: y los bautizaréis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual es un solo nombre. Entonces, nada, es una mención que se hace. Ahora bien, sobre este tema, lo que podemos sacar importante de este tema es ver esta naturaleza, que es que Dios es espíritu. Por tanto, como dice Jesús, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por tanto, los que heredan a Dios, los que reciben de Dios herencia, es necesario que sean espirituales. Por eso mismo es que en la Escritura hay un texto que ustedes pueden llegar a ver luego que dice: yo os he dicho, vosotros sois dioses. No sé si lo han visto en la Escritura, que está en los primeros los primeros libros del Antiguo Testamento, que viene siendo el Pentateuco. Cuando les da las leyes a los israelitas, les dice: ustedes son dioses. Claro, la traducción es dioses, pero del hebreo viene, si no me equivoco, la palabra Elohim, que significa, vamos a decirlo así, espirituales. Entonces, ¿qué les está diciendo? Ustedes son nacidos de Dios, ustedes son espirituales, ustedes tienen la naturaleza de Dios al tener, ¿qué? La ley. ¿Por qué? Porque el comportamiento demuestra si eres o vives en el espíritu o si vives en la carne. Esto ya es algo que hemos hablado anteriormente, que nada tiene que ver con milagros, con capacidades de esto, capacidades de aquello, dones de esto, dones de aquello, para saber si tú vives o eres espiritual. El saber que tú eres espiritual es según el fruto que das. Por eso dice: el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bueno, todo lo demás. Entonces entendemos que
el comportamiento demuestra el comportamiento de corazón, ¿okay? Esto es desde adentro hacia afuera. El comportamiento de corazón demuestra si tú eres terrenal, carnal, mundano o si eres espiritual, hijo de Dios y revelado como una persona que hereda del Padre, ¿no? Por eso mismo era necesario que los israelitas primero se hicieran, como dice ahí el texto, dioses, o sea, herederos de Dios, como de la misma naturaleza que Dios a través de la ley, para que ellos pudiesen heredar de parte de Dios. Ahora bien, la herencia que nosotros tenemos es más sublime, porque esta es espiritual, no es como en aquel tiempo que es terrenal. Y por lo mismo, así como con ellos, que desafortunadamente fallaron al pacto, nosotros también tenemos un trato, y es nacer en el Espíritu. Por eso mismo lo veíamos el día viernes, que era necesario que muriéramos a la carne para vivir en el Espíritu. ¿Por qué es necesario que muramos a la carne para vivir en el Espíritu? En primer lugar, porque Gálatas capítulo 5, versículo 16 lo aclara, que no vivamos en la carne, que no vivamos satisfaciendo los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los deseos del Espíritu contra la carne. Entonces es una oposición constante. Entonces es necesario que muramos a la carne para poder vivir en el Espíritu, porque si no nos encontraríamos en conflicto continuo. Y saben lo que dice la Escritura sobre un conflicto continuo interno. Dice, ¿qué pasa si Satanás se levanta contra Satanás? Su reino no permanece, y una casa dividida contra sí mismo no prevalecerá. Entonces, si tú vives en medio entre la carne y el Espíritu, no vas a prevalecer, no vas a continuar, no vas a soportar, no vas a estar durante todo el tiempo tolerando o andando por el camino del Señor. Al contrario, no se cumpliría justamente la palabra que dice que el que soporta hasta el final, creo que dice el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Para perseverar hasta el fin es necesario que tú no estés dividido contra ti mismo. Por tanto, tu carne tiene que ser sacrificada, mientras que tu espíritu es el que vive en ti, o sea, el Espíritu de Dios. Entonces es bien importante este tema, porque vuelvo a lo mismo, la carne no puede heredar lo que viene de Dios. Y esto es algo que dice la misma Escritura. Primera a los Corintios, capítulo 15, Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 48. Espero que estén anotando o siguiendo la lectura, porque es importante que los que pueden estén acostumbrándose a moverse en la Biblia y acostumbrándose a ver en qué versículo está, porque luego lo van a necesitar. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 48, dice, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Vuelvo a repetir. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, es necesario que nosotros vivamos conforme a la nueva naturaleza y a la naturaleza que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que no haya división en nuestro interior y para que nosotros no muramos juntamente con la carne. Porque si el pecado está atado a la carne, como dice la Escritura, el cual, si no me equivoco, dice en Romanos capítulo 8, pero bueno, tendría que revisarlo porque es una parte donde habla de Jesús y es muy importante, pero ya luego lo checaremos. Dice que Jesús condenó al pecado a estar atado a la carne. Y si nosotros nos atamos a la carne, la carne que será destruida juntamente con el pecado será destruida juntamente con nosotros, al estar nosotros pegados a la carne, a los deseos de la carne, a los deseos de este mundo. Pero si nosotros nos deslindamos de la carne, nos negamos a nosotros mismos y nos sujetamos a Dios, o sea, en el Espíritu Santo, y nos sujetamos a Él, entonces, aunque la carne sea destruida juntamente con el pecado, nosotros viviremos en el Espíritu de Dios y seremos reincorporados en un nuevo cuerpo espiritual incorruptible e inmortal. Entonces,
Es necesario que tengan esa conciencia de la importancia de abandonar los deseos terrenales, de la importancia de abandonar las cosas que nos llevan a pecado, de la importancia de, si estamos en pecado, arrepentirnos, cambiar y dejar atrás el pecado. Es la importancia justamente de esforzarse de corazón por llegar a ese deseo, no solamente ese deseo, sino esa demostración delante de Dios que hemos creído en Él, porque hemos hablado justamente que la fe sin obras es muerta, y la fe, por tanto, demuestra a través de las obras que realmente hay una fe verdadera en el Señor. O sea, no es, como dice Jesús, el que me llama Señor, Señor, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego vemos justamente que la voluntad de Dios o la obra de Dios es creer en aquel que Él envió, pero el creer en Él significa reconocerlo como Señor, y reconocerlo como Señor significa obedecerle. Por eso está escrito también en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, teniendo conciencia de esto, hermanos, empecemos a tener la importancia de ir abandonando muchas cosas y muchas costumbres que tenemos nosotros que justamente nos llevan al pecado, muchas cuestiones de orgullo, muchas cuestiones que al final de cuentas no valen la pena. Ese gusto, por dar un ejemplo, ¿no? El gusto por la lucha libre, el gusto por el fútbol, el gusto por muchas cosas que no es que necesariamente sean malas y no son malas per se como para que las dejen de hacer, pero si sabes que esas te llevan a pecado, entonces sí es necesario dejarlas. No es que, por ejemplo, ver fútbol sea malo, pero si tú sabes que viendo fútbol empiezan sentimientos de ira, de contienda, discutes hasta con las personas que ni siquiera te escuchan en la pantalla, diciéndoles que tal y tal cosa, o groserías, o palabras, o lo que sea, eso te está alejando de Dios por más que te guste, y por más que naturalmente no sea malo, pero a ti sí te termina siendo malo. Así como hay comidas que a muchos les son muy saludables y a otras les son veneno. Les explico, ¿no? El maní es muy bueno, es una comida que hasta cierto punto es bastante buena, pero a los alérgicos al maní les hace mucho daño. Aunque les gustase el sabor, no les conviene comerlo. En mi caso, en su momento, ahorita ya no, gracias a Dios, pero en su momento, por ejemplo, las lentejas, aunque me gustaban mucho, yo no las podía comer porque yo era alérgico a ellas, entonces me terminaba haciendo daño, no me convenía comer lentejas. En el caso de muchas otras personas son otros alimentos, es exactamente lo mismo. Naturalmente, muchas cosas no son malas, pero a ti te hacen daño. A lo mejor, dando otro ejemplo, los videojuegos competitivos, como en el caso de League of Legends, Watch Dog no es competitivo, otro juego que se llama Overwatch y otros juegos no son per se malos, pero a lo mejor a ti el sentimiento que te provocan no es bueno. Otra cosa, películas o series, que tú dices, bueno, pues hombre, no creo que tenga nada de malo verlas. A lo mejor para muchos no, pero a lo mejor para ti sí, porque justamente en esa serie salen escenas que no son correctas y eso te llama a ti o te termina pervirtiendo a ti la mente o termina llevándote a la tentación. Entonces, en el caso, a ti no te conviene. Yo les doy un ejemplo mío. Ver anime, el anime, que es la animación japonesa, per se no es malo. O sea, la palabra per se, por si alguien se pregunta por qué la uso mucho, significa como primeramente o únicamente. O sea, el anime por su propia naturaleza no es mala. El problema está en que puede provocarte justamente los malos sentimientos, y ahorita voy con ese tema. Hay ciertos animes, hay ciertas series, como hay series live action, o sea, de personas actuando o novelas, que sabemos perfectamente que lo que se ve ahí, como lo puede ser la pornografía, como lo puede ser las groserías, como lo pueden ser malas costumbres o incluso blasfemias contra Dios, son cosas que aparecen ahí. En muchas ocasiones, tal vez no en todas las series, tal vez no en todas las novelas, tal vez no en todos los animes, pero hay varios que sí. Y viendo en este punto, si tú sabes que esas series específicamente a ti te están provocando algo, o tentando a algo, o llevando a algo que desagrada a Dios, ¿qué haces ahí? O sea, les doy otro ejemplo. Imagínense estar con un grupo de amigos
tú estás con tu pareja, seas varón o seas mujer, estás con tu grupo de amigos y tus amigos aborrecen a tu pareja y tus amigos se burlan de tu pareja. Ahora, estando tú ahí con ellos, con tu pareja, y ellos burlándose de tu pareja, tú te empiezas a reír justamente de esos chistes o esas burlas que hacen contra tu pareja, o el simple hecho de seguir ahí, ¿no te parece como que estás siendo ofensivo contra la persona que dices amar? Ahora bien, más de lo mismo. Si sabes que en esa serie, si sabes que en esa película, si sabes que en esa, lo que sea, están ofendiendo a Dios, ¿por qué sigues ahí? Porque tal y como está escrito, cuando tú le dices bienvenido a alguien, participas de sus malas obras. Y cuando tú le dices bienvenida a tu casa o a tu vida, una serie que justamente va en contra de Dios, estás participando de sus malas afirmaciones, de sus groserías, de sus blasfemias, de sus malas acciones. Entonces, por ejemplo, yo les doy un ejemplo mío. Rick y Morty es una serie que es muy entretenida, pero es muy contraria a Dios. Por ello, a la carne le entretiene, al espíritu le duele. Entonces, ¿qué sale rentable? No estar ahí. Porque luego entramos en conflictos muy absurdos, ¿no? De que en la serie una vez dijeron que Dios es verdad, una vez el personaje principal, que es ateo, se encomendó a Dios. Sí, pero toda la demás serie lo estuvo ofendiendo, lo estuvo blasfemando, estuvo diciendo que no sirve para nada. ¿Qué necesidad hay de seguir ahí? Sí, a la persona con la que tú estás la está ofendiendo, en este caso a nuestro Dios. Entonces, hombre, a menos de que queramos participar de sus malas obras, no nos conviene estar ahí. Yo, por ejemplo, tuve que dejar justamente esa serie porque ya entrando en conciencia, obviamente dándome cuenta y diciendo, oye, pues es cierto, o sea, ¿qué me sirve estar aquí? Se dejó de ver y las temporadas nuevas que salieron y todo eso, ni siquiera las he visto. Y no me conviene verlas, simple y sencillamente por ese mismo hecho. ¿Para qué? Para que no vale la pena. Y sé que la curiosidad en la carne entra y quieres ver, pero no sale rentable. Simple y sencillamente no. Igual, el final de la serie lo vas a conocer por internet. ¿Para qué le das vueltas? Lo mismo con ciertas series de anime que a mí me tocó tener que dejar porque tenían algo conocido como fanservice. O sea, tenían demasiada, voy a decirlo así, demasiada pornografía disfrazada de chistes. En muchas ocasiones había ciertos desnudos, había cierto, por ejemplo, alguien si a lo mejor aquí ve una serie que se llama Ranma y medio, se conoce y se sabe desde tiempo antiguo, yo esa serie no la he visto, pero sé perfectamente el término de que en esa serie aparecen varios desnudos. Y ha habido quejas incluso cuando ha habido censura sobre esos desnudos porque el mundo quiere ver esas cuestiones. Ahora, tú que eres de Dios, ¿qué necesidad tienes de ver esas cosas? Y podemos ser de los que son más específicos y estar, bueno, pero esas partes me las brinco. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Imagínate estar comiendo una comida y dices, está buenísima, pero está envenenada. Nada más que yo sé qué partes están envenenadas. Aquí y aquí lo quito porque está envenenado. La comida en general está envenenada. Que le quites la parte de donde surge todo el veneno, bueno, eso es otra cosa, pero sigue siendo dañina. ¿Ok? Entonces, tengan mucho cuidado. No les digo que está prohibido ver cosas, no les digo que está prohibido hacer cosas, no les digo que está prohibido disfrutar de cosas que se tienen aquí, porque vuelvo a lo mismo, no es para que nos atemos a los rudimentos de este mundo, de no comas, no pruebes, no hagas, no deshagas, que en lo general nos parece como algo bueno, pero realmente no tienen poder sobre los designios de la carne. Sin embargo, sí es importante que tengamos conciencia en qué estamos participando. Porque por amor a Dios muchas veces nos vamos a tener que negar a varias cosas. ¿Por qué creen que la Escritura dice? Hay algunos que nacieron eunucos del vientre de su madre, hay otros que han sido hechos eunucos por los hombres y hay otros que se hacen a sí mismos eunucos por el reino de los cielos. Y esta interpretación ya se les he dado antes. Un eunuco es una persona a la que le quitaron pues, su parte genital y justamente por ese mismo hecho su deseo terrenal o su deseo carnal también ha menguado, ¿no? O al menos su capacidad para hacerlo. Entonces muchas personas en su deseo terrenal han sido quitados por nacimiento. Hay gente a la que no le gustan esas cosas, sin más, nacen así. Hay otros a las que su familia les han enseñado que tienen que guardar ciertas cosas, que hay ciertas cosas que no se ven. Pero hay otras personas que a pesar de que pueden verlas, que las pueden conocer,
Dicen, ¿saben qué? Yo por amor a Dios me voy a abstener de probar, de hacer o de vivir ciertas cosas, porque no me convienen, punto, porque me están llevando al pecado, me están alejando de Dios. Otra de las cosas puede ser perfectamente que no te lleven a un pecado específico, pero sí que te quiten el tiempo, que tú sabes que estás ocupando tiempo que deberías ocupar para Dios. En el caso, pues sí, tienes que ir dejando un poquito de lado, ya sea los videojuegos, los animes, las costumbres, lo que sea, que te está quitando el tiempo que tú deberías estarle dando a Dios. Entonces, es bien importante ese tema, que empecemos a soltar, que empecemos a dejar, que empecemos a abandonar ciertas cosas que nos mantienen atado a lo terrenal y no tomar las que nos mantienen atado a lo celestial. Ya lo he dicho antes, también está escrito, que dice que el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, y el que siembra para su espíritu, de su espíritu segará vida eterna. Por tanto, les vuelvo a la misma situación, háganse la misma pregunta: ¿qué estoy sembrando? ¿Qué voy a cosechar? Si en mi tiempo nada más siembro para mi carne, o sea, solamente satisfago mi carne, solamente satisfago mis cosas terrenales, mis deseos, mis anhelos, y no hago lo mismo con el espíritu, pues al final lo único que voy a cosechar va a ser nada, aire, vanidad, incluso deseos incorrectos. Porque luego, por ejemplo, la costumbre que tienen las mujeres o los hombres en cuanto al comportamiento en una relación amorosa nace no del conocimiento del amor de Dios, nace de la idea de cómo se comportan en la novela, nace de cómo se comportan en la serie, en el anime, en la película, y el romance natural que debería surgir puro y santo conforme al conocimiento de la palabra de Dios se termina convirtiendo en un romance muy, muy complicado, porque piensan hasta cierto punto que lo que han visto en las series, en las películas, es así. Un romance incorrecto, un romance que se lleva a los celos, por ejemplo, que esto es algo que se ve mucho en las películas o en las series, como la mujer luego pone adrede, con intención, trata de poner celoso a su pareja, o el varón pone celosa a su mujer, y justamente eso hace que se avive la llama de mentira. O sea, ¿y qué es lo que vas a terminar cegando? ¿Qué es lo que vas a terminar recibiendo de esa idea que te metiste en la cabeza sobre el romance? Un romance terrenal, un romance pecaminoso, un romance que solamente satisface a la carne, pero no al espíritu, que no se mantiene eternamente, porque acuérdense que lo terrenal, lo que es de la carne, es temporal, pero lo que viene del Espíritu Santo es eterno y duradero. El amor que tú acostumbras a tener según la carne es efímero, se acaba, se agota. Por eso mismo en el mundo se escucha mucho esta frase de que se acabó el amor, se agotó el amor, pero en el espíritu, dice la escritura, el amor nunca deja de ser. Entonces, depende de lo que estás sembrando, depende de lo que estás ocupando tu tiempo, vas a cegar sobre ello. Si ciegas vida eterna, es porque ciertamente primero sembraste en el espíritu. Pero si tú ciegas vanidad, enojo, ira, contienda, dificultades, divorcios, es porque sembraste en la carne. Y esa es una naturaleza normal. Como dice la escritura, no os engañéis. Todos van a cegar lo que sembraron. Entonces, es muy importante que entendamos la naturaleza de que nosotros no podemos heredar de Dios si no somos espirituales, si no vivimos conforme al Espíritu. Y la Escritura no dice, el espiritual es el que se la pasa orando, el espiritual es el que se la pasa proclamando esto o esto y aquello, el espiritual es el que anda haciendo milagros aquí y allá, el espiritual es el que anda profetizando. No, el espiritual es el que vive conforme al Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? El Señor es el Espíritu.
¿Cómo vivía Jesús? En santidad, amor y misericordia. ¿Cómo tienes que vivir tú? En santidad, amor y misericordia. Punto. Por eso mismo la Escritura en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice que el que dice que permanece en él, o sea, el que dice que permanece en el Espíritu, debe andar como Jesús anduvo. Aprendan cómo anduvo Jesús, anden de la misma manera. Entonces, ninguno que siendo carne, viva en la carne, puede heredar el reino de Dios. Pero aquel que vive conforme al Espíritu de Dios puede heredar las promesas de Dios porque es nacido de Dios. Dice, entonces entendemos esto simple y sencillamente por lo que dice la palabra. La carne no puede heredar porque en primera está en contra de Dios. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 6 al 9, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Lo mismo que les estaba comentando hace ratito, el ocuparse en las cosas de la carne, en los deseos de que mi gusto, mi esto, mi aquello, ocuparse en la carne que dice es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Dice, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, es eso, principalmente es eso, no nos engañemos, no vivamos conforme a nuestras ideas, no vivamos conforme a nuestros deseos, no alimentemos nuestras amistades incluso conforme a la carne, o sea, ¿me explico? Hay personas que dicen, no, es que yo me llevo de esta manera o de esta otra manera con mis amigos porque tiene la costumbre y la idea de que así son las amistades. Y esas amistades no son reflejadas conforme al Espíritu de Dios, son reflejadas conforme a la carne. Y entonces se acostumbra a que en la carne los amigos se mienten y luego dicen que son por broma, o se burlan el uno del otro, o se ofenden el uno al otro, y tarde o temprano se van a dar cuenta que esa no era una amistad que a Dios le agradara. Pero esa amistad que construyeron según la carne, pues la van a cegar según la carne. Para muerte, no para vida eterna. Pero si tú ciegas tus amistades con el deseo, con el amor del Espíritu Santo, vas a cegar justamente tus amistades en el Espíritu Santo. ¿A qué me refiero? Que el tiempo que tú ocupas con tus amigos, amigas, está bien, es bueno, es agradable. Dice la Escritura que incluso hay amigos que son más cercanos que los hermanos. Pero, ahí va el pero, ¿qué es lo que estás haciendo tú con tus amistades? ¿Estás iluminando a tu amistad? Porque está escrito que tú eres luz, que debes alumbrar a los hombres. ¿O estás dejando que la oscuridad de tu amigo, que es mundano, que a lo mejor no es de Cristo, esté oscureciendo tu amistad? Porque aquí, ya lo he dicho antes, lo seguiré diciendo, o la luz triunfa o la oscuridad apaga tu luz. La luz que viene de Cristo tiene que permanecer. Porque si no, no tiene chiste, no tiene sentido. Tú tienes que llevar a tus amistades a Cristo y no tus amistades a alejarte de Cristo. Tú los tienes que hacer a ti y ellos no a ti. Ellos tienen que aprender a escucharte cuando hablas por parte de la palabra de Dios y tú tienes que aprender a no escuchar cuando ellos hablan conforme a su carne. No debe ser al revés. Yo les doy una idea, un ejemplo. Intenten con sus amistades no solamente hablar de Cristo, leer, aprender del Señor. Que tengan una amistad en la que los dos se beneficien espiritualmente. Oye, pero es que mi amigo y mi amiga no son creyentes, pero tú sí. Muchas veces ellos te dicen, vamos a ver esta serie, vamos a ver esta película, vamos a jugar este juego, vamos a ir a este lugar, y tú aceptas. Tú también insiste, vamos a leer la Biblia, ora conmigo, vamos a la iglesia. Yo estoy aceptando
ir a ver tal película contigo, porque los dos nos vamos a divertir. Tú acéptame ir los dos a la iglesia porque los dos vamos a edificarnos. Si yo te estoy aceptando ciertas cosas para pasar tiempo contigo, tú acéptame ciertas cosas para pasar tiempo conmigo. Pero ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces no queremos porque ellos no quieren. Y nos lleva justamente a que nosotros nos convirtamos a ellos y no nosotros los convirtamos a ellos a nosotros. Porque no somos firmes en esas cosas, porque no somos directos en esas cosas. Si van a pasar tiempo contigo, si tú vas a pasar tiempo con ellos, si ellos te piden que leas cierta novela, si ellos te piden que leas cierto libro, si ellos te piden que veas cierta serie, si ellos te piden que veas cierta película, ¿por qué tú no puedes hacer lo mismo con ellos? ¿Por qué solo ellos tienen derecho a pedirte eso? Tú también lo tienes, eres mi amigo, eres mi amiga, sabes que yo estoy con Cristo, deseo que hagamos cosas que a mí me gustan hacer porque mi espíritu me las pide. Y así como yo he aceptado ir a ver tal película contigo, necesito que aceptes a venir y ver tal película cristiana conmigo. Así como yo he aceptado que leamos tal serie o tal manga, tal lo que sea, pues quiero que vengas y leas la Biblia conmigo. Que veas las historias de la Biblia conmigo, que veas tal serie, por ejemplo en el caso de The Chosen o otras series que son cristianas, que veas tal serie o película conmigo, y que la vean juntos, porque así tú puedes aclarar, mira, esto no viene en la escritura, esto sí, esto es correcto, esto no es correcto, y guiar justamente en ese tipo de términos. Si ellos te pueden insistir en las cosas que a ellos les gustaría que hicieras tú con ellos, tú también puedes insistirle en las cosas que te gustaría a ti que hicieran con ellos. Y se van a negar al principio, pero quieras que no, por estar contigo, así como tú por estar con ellos en ciertas ocasiones aceptas ciertas cosas que a lo mejor no te llaman la atención, ellos también van a terminar aceptando lo mismo. Porque les gusta estar contigo, porque ellos no entienden que lo que les gusta de ti viene de Dios. Y eso es lo que tú quieres enseñarles, porque ellos no lo entienden a primera visión, a primera idea, a primera vista. Entonces, tienes que insistir. Vuelvo a lo mismo. Depende de cómo depende de cómo siembres, será lo que siegues. Si en tu amistad solo sembraste lo que su carne y tu carne querían, no vas a cegar de tu amistad de espíritu. Pero si en tu amistad sembraste palabra, sembraste consejo, sembraste evangelio, sembraste comunión con Dios, tarde o temprano también segarás eso mismo en esa amistad. Entonces, aprendan esto, porque esto pasa hasta en las relaciones de pareja. El esposo y la esposa se la pasan viajando, se la pasan viendo no sé qué, se la pasan viendo películas, se la pasan en restaurantes y nunca le dan tiempo al espíritu. Esa relación se rompe. ¿Por qué? Porque estaba tan sostenida de la carne y la carne es temporal. La carne no es lo suficientemente fuerte porque no tiene lo principal. En la carne nunca vas a encontrar el amor, porque el amor solo viene de Dios, pues Dios es amor. Entonces solamente en el Espíritu de Dios encuentras el verdadero amor. Por tanto, normal que el vínculo perfecto, que es el amor, no lo encuentres en tu relación porque tú estás sembrando para tu carne, no para el espíritu. No lees con tu pareja, no oras con tu pareja, no vas a la iglesia con tu pareja, no te alimentas del Señor con tu pareja, no alabas y adoras con tu pareja. Hombre, normal que cuando vienen las dificultades no haya nada que los afirme en la fe. No haya nada que los afirme en el amor. Y claro, siempre va a haber una gota que derrame el vaso. Así de simple. Entonces, aprendamos eso, en general, para que heredemos de Dios lo que es eterno, la vida eterna, abandonando justamente los deseos terrenales. Y vuelvo a lo mismo, no les estoy diciendo que está prohibido ver una serie, no les estoy diciendo que está prohibido hacer ciertas cosas, pero sí está prohibido si eso te aleja de Dios. Esa sí no es una opción. Así como si yo les dijera, no, es una orden que se saque en el ojo. No, pero si tu ojo te es ocasión de caer, dice el Señor, sácalo y échalo de ti. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que no necesariamente hay cosas que sean malas en su naturaleza única, pero si te provocan a ti
pecado o lejanía a Dios, ciertamente se vuelven malas. Y entonces hay que sacarlas. Hay que sacarlas. Y si tú eres de Dios, una de dos. O te las quita Dios o te las quitas tú. Pero de que las vas a tener que sacar de tu vida, las vas a tener que sacar de tu vida. Ahora, ¿quieres hacerlo tú o quieres que lo haga Dios? Porque si lo hace Dios, va a doler. Va a doler. Pero si lo haces tú, va a ser más sencillo de llevar y además que serás obediente. Y eso siempre trae recompensa. ¿Sí? Principalmente eso. Siguiente versículo. Versículo 7. Dice, voy a leer el 6 nada más para que recordemos lo que decía. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu Santo, o sea, del Espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí voy a dar unas dos interpretaciones sobre este tema o sobre este versículo en específico. Hay algunas personas que dicen que se explica esto. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu. Dicen que la explicación de este texto es que así como no sabes de dónde viene el sonido, perdón, de dónde viene el viento ni a dónde va, de la misma manera no sabes cómo es que una persona nace del Espíritu, solamente lo notas, porque escuchas su sonido. Es la interpretación que he escuchado. Por ejemplo, yo la misma que doy es que no sabes de dónde viene. Así como el que nace del Espíritu no necesita saber su pasado. Solamente necesitas notar su espíritu hoy para saber que es nacido del Espíritu. Y tampoco sabes lo que Dios hará con él. Por eso dice, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero, bueno, las dos interpretaciones son válidas porque demuestran una verdad. Tú no sabes cómo es que una persona es transformada en el Espíritu, pero entiendes que fue transformada porque se nota. Como dice aquí, lo escuchas. En el caso dice, sopla donde quiere y oyes su sonido. O sea, es notorio. Y vuelvo a lo mismo. Cuando una persona es espiritual, es notorio. No porque se la pase, sino porque se la vive en el Espíritu Santo, se la vive en santidad, se la vive en misericordia, se la vive en justicia y la vive amando a Dios como es debido. Esa persona es espiritual. Haga o no haga, haga o no deshaga, conforme a los dones espirituales. Como dice la Escritura, no os engañéis, hermanos, el que hace justicia es justo así como Él es justo. Entonces, es el hacer lo que es correcto, lo que nos vuelve espirituales o terrenales. Y es hacerlo de corazón. Siguiente versículo, versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pero nosotros sí lo sabemos, hermanos. Es lo mismo que ya habíamos visto incluso en la enseñanza del viernes sobre el morir a la carne y vivir en el Espíritu. Decía Jesús, tú eres maestro de la ley y no lo sabes. Ahora yo les digo, ¿cómo se nace en el Espíritu? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Jesús. Se acabó. Oye, pero a mí no me gusta orar. Niégate a ti mismo y ora. Pero es que no me gusta invitar gente a la iglesia. Niégate a ti mismo e invita gente a la iglesia. Pero es que no me gusta leer la Biblia. Niégate a ti mismo y léela. Es que no me gusta hablarle a la gente. Niégate a ti mismo y háblales. Eso es negarse a uno mismo, ir en contra de los deseos que uno tiene. Cuando te niegas a ti mismo, conforme a la voluntad de Dios, naces en el Espíritu por la fe puesta en Jesús. Ya está, porque la fe no solamente significa creer o confiar, como sabemos que significa, sino también fidelidad. Cuando vamos a la Escritura, yo quiero que ustedes vayan, si tienen en su celular la aplicación de la Biblia, hay una versión de la Biblia que se descarga, muy descargada de la Biblia, que se llama YouVersion o algo así. Es una Biblia que aparece así en rojito y tiene varias versiones de la Biblia. Vayan a esa Biblia y pongan Gálatas capítulo 5, versículo 20 al 22,
que creo que es donde aparece justamente lo del fruto del Espíritu Santo, y van a notar que en la parte del fruto donde dice fe, en otras versiones dice fidelidad, porque la palabra fe también significa fidelidad. Entonces, cuando morimos a nuestra carne y vivimos en el Espíritu, nacemos en Dios, nuestra fe nos vuelve fieles a Dios. Y deseamos ya no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel que murió por nosotros. Que no me gusta hablar con la gente, pero por amor a Dios y fe y fidelidad a Dios, voy a tratar con mis hermanos. Voy a hablarles, voy a escribirles, voy a ver cómo están, voy a ir a la iglesia e interactuar con ellos, congregarse, que ya he hablado antes, que la palabra congregarse no significa voy a donde se congrega la iglesia y luego me retiro. No, es llegar a la iglesia, saludar y convivir. Eso es congregarse, convivir con los hermanos en la fe. Convivir. Entonces, tengan esa conciencia, incluso lo veía hace poquito en Salmos. Estábamos leyendo hace poquito sobre ese tema y hablaba justamente sobre el vivir con los hermanos en la fe. Mencionaba, déjenme ver dónde estaba, porque recuerdo que era en el 30 y algo, 130 y algo así. Creo que es este de acá. Aquí está. Dice, les voy a leer Salmos capítulo 133. Pongan atención, por eso mismo les digo que muchas de las cosas son de fe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo digo, es que no me gusta hablar con mis hermanos o hablar con la gente de la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca nos llevamos bien. Eso es falta de fe. ¿Por qué? Porque el Señor dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No, pero es que nunca nos llevamos bien. Eso es falta de fe, porque si Dios dice que los hermanos pueden habitar en armonía, deberías creerle a Dios y actuar conforme a la fe, confiando que esta vez, con esos hermanos que creen de verdad en Dios, que de verdad aman a Dios, puedes habitar en armonía. Y bueno, habrá gente y habrá gente que no, pero ciertamente lo vamos a confirmar. Yo aprendí a amar a mis hermanos en la fe porque tuve que negarme a mi deseo de no hablarle a nadie y convivir con mis hermanos. Y de ahí nació el amor que tengo para mis hermanos y para ustedes. Porque si no hubiera convivido yo con mis hermanos en la fe, si yo no le hubiera hecho caso a Dios, yo no tendría el amor que tengo el día de hoy por mis hermanos en la fe. Al contrario, yo era muy juicioso, ya lo había dicho antes, de que yo decía, bueno, pues si ellos no quieren aceptar, allá ellos, y Dios los juzgue y yo no tenía ese cariño por ellos de decir, ¿sabes qué? Oye, está perdido el hermano, está angustiado el hermano. Por ejemplo, digamos alguien que está cansado por X o Y razón, porque está viviendo cosas difíciles en su familia o en su vida, mi reacción perfectamente podría ser, bueno, es que no le tiene fe a Dios, es su culpa por no creerle a Dios. Eso es falta de amor. Pero sin embargo, ahora, sin embargo, creo que no va junto, pero bueno. Sin embargo, ahora que conozco el amor a Dios y la paciencia con Dios y el amor a los hermanos, ahora ya no puedo verlo así. Si yo veo a un hermano cansado en la fe, cansado, agotado, es inmediato de que, hermano, ¿en qué le puedo ayudar para que usted vuelva a fortalecer su fe en el Señor? O sea, ya no es un juicio, sino un extender la mano. Obviamente, si al extender la mano y al brindarle toda la ayuda a esa persona sigue sin querer creer en Dios, ya no soy yo quien le juzga, es la palabra y es el Señor quien le juzga y buena suerte, porque ya yo hice lo que podía. Pero si yo ni siquiera tengo la intención de ayudar y solo me pongo a juzgar, no estoy amando. Y ese amor solamente se obtiene cuando uno pasa tiempo con alguien. Así como tú puedes ver un perro en la calle y decir, si se muere o no, no es mi problema. Y de repente empiezas a convivir con ese perrito se te empieza a acercar, ese perrito te mueve la colita, lo dejas, se deja acariciar, juega contigo y se muere, ahí sí que te duele.
Lo ves enfermo, ahí sí que te duele y dices, ¿sabes qué? Quiero llevarlo al veterinario. ¿Por qué? Porque ya lo aprecio. ¿Por qué? Porque pasaste tiempo con él. Lo mismo con la familia, hermanos. No vamos a tener el mismo amor y el cariño si no aprendemos a pasar tiempo con la familia de la fe, tiempo con los hermanos, tiempo de calidad. Por eso cuando les digo, vayan a la congregación y congréguense, es porque tienen que convivir con los hermanos de la fe. Porque luego somos muy fáciles para juzgar. Es bien hipócrita. Pero, ¿tú cómo sabes que esa persona sabe que es hipócrita? A lo mejor piensa que es la manera correcta de llevar las cosas. Y nadie ha tenido el amor ni el cariño para decirles que estás mal. Estás mal porque esto no es correcto, y esto no es correcto, y esto no es correcto, y esto se ve mal. Entonces, aprendamos a negarnos a nosotros mismos y creerle a Dios. Porque miren qué bonito. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, aprendamos a que para nacer en Cristo hay que morir a la carne, y para morir a la carne hay que negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. O sea, deja de hacerte caso a ti, hazle caso a Dios. Vamos a orar y agradecer por esta lectura. Terminamos aquí la lectura del día de hoy. Juan capítulo 3, versículos 6 al 10. Y mañana justamente seguiríamos con lo que prosigue de la lectura del día de hoy. Vamos a orar. Padre celestial, Señor bendito, te damos gracias que nos diste esta oportunidad de recibir de tu palabra, de entender de tu escritura. Gracias que has tenido este cuidado para con nosotros, Señor. Gracias por el amor que nos has dado y por la respuesta y palabra que tenemos el día de hoy. Te rogamos, suplicamos y pedimos, Señor, que nos lleves por el camino de la fe y de la verdad, que nos perdones si en algo nos hemos equivocado y nos ayudes a reflexionar, a cambiar y a arrepentirnos. Padre, también que ayudes a que también con el mismo corazón con el que tú nos perdonas, nosotros podamos perdonar a otros. Y también, Padre, que andemos conforme a tu camino de verdad, de santidad, como es recto y correcto delante de ti, dejando nuestra carne de lado y viviendo en tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy. Ay, perdón. Ay, cosita, espero no haberte ensuciado de moquillo. Dice... ok, listo. Cualquier duda o pregunta que traigan, de una vez se las contesto, hermanos. Ya que estamos. Recuerden que el directo se va a subir hoy, inmediatamente que se termine el directo aquí. Yo empiezo a descargar y pongo a subir el video, así que como en una hora y media, ya estaría subido a YouTube, por si lo ocupan o por si a alguien se le pasó. ¿Quién sabe dónde está? ¿Dónde está el papel? Yumi. Yumi. Ah, está por... ¿No andabas arriba? ¿Qué es eso? Ahora sí, preguntas, dudas, cuestiones, interrogantes. No, ¿verdad? Va, para ir checando quiénes están, porque me falta gente. A ver, la hermana Vale aquí está, eso me alegra verlo. Hermana Laura, ¿Laura no llegó? Mi hermana Laura no llegó, ¿verdad? No llegó. Dice, yo llegué tarde, no me salió la notificación. Como acá son las 12:16, creo que allá es otra hora. Ahorita, por ejemplo, son las 11:17. Es una hora después. Entonces, en el caso tuyo, José, el devocional empieza a las 11. A las 11 estaríamos... 11:10. 11:10 seguro ya estamos aquí. Entonces, para que más o menos entre esos horarios tú puedas estar checando, y aquí vamos a estar. Mande, User, ¿qué pasó? Una pregunta me dices.
¿Quién más? No, bueno, a ver, la hermana Laura le voy a marcar aquí como que no estuvo para justamente luego ver si puedo mandarle mensaje. Hola Laura. Luego Isamín me dijeron que hoy no pudo estar, así que pues nada, me la saludas, hija de la hermana, me la saludas y le dices que espero que todo esté bien, o cualquier cosa, y andamos por si necesita algo. La hermana Peca, que tampoco la vi, me faltaría la hermana Peca. Saúl Castañón, si lo veo, aquí está, me alegra mucho verlo por acá. La hermana Nancy, que tampoco la veo por aquí. No está, ¿verdad? Llegué tarde. Miren, pero sí está aquí. Qué bueno, que estaba preguntando por usted hace rato. Dice, ¿dónde está mi hermana María? ¿Dónde está? Yo decía, entré tarde hoy. Sí, pero sí lo vi, hermano. Me alegra verlo por acá. Vente, cosita. Y ahorita ya tengo tiempo. Vente. La hermana Nancy, me falta. La hermana Nancy. No está aquí. Diana Pérez, me falta también, que no la veo por aquí. No sé si entró o si solo no ha podido comentar. A ver, Mau, cosita, Mau. Sí, Diana Pérez, aquí está, ¿cómo no? Aquí está. Está modo en silencio, pero ahí está. ¿Quién más me falta? La hermana Vale. Vale de la que tiene Vale y un Mau, cosita, Mau. Y un pequeño, como una pequeña ave. No la veo por aquí. No está aquí. Entonces la voy a marcar aquí como de que me faltó. Mau, cosita, Mau. El hermano Romer. Romer me falta. Romer, ahorita veo qué onda. Mau, cosita, ¿qué pasó? ¿Qué ocurre? ¿Qué acontece, cosita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gorda? ¿Quién más me falta? Sonia Pacheco no llegó, ¿verdad? A ver, Edgar, hija de Dios, MP, Saúl Castañón, Jesús, mi vida, es la hermana Leslie, Sandy, Saúl Casta, María Cerón. Hermana Peca, ya llegó. ¿Acaba de llegar o ya estaba acá? Bueno, no sé, ahí me avisa. Llegué súper tarde. Ok, ya decía yo. Sí, ya decía yo que no la había visto. ¿Pero todo bien? Tuve evento de mi nena en la escuela, hermano. Por eso ya no alcancé el devocional. Ok, entiendo. No se preocupe que en una hora y media más o menos ya estaría subida la enseñanza. No se les pase verla. Porque son muy bonitas y no solo bonitas, sino que son muy importantes para que se vayan alimentando de la palabra. Mau, cosita. Dice... Había una pregunta, ¿no? ¿Ya me la hicieron? Dice, una pregunta. Si la persona no lee la palabra y solo la escucha. Si no, ¿cómo se dice? No lee la palabra y solo la escucha es suficiente. Pero es necesario que cuando la oigas le pongas atención. O sea, si solamente la vas a escuchar porque dices, no la leo por X o Y razón, tienes que escucharla con atención. Pero en el caso de que sí la leas, pues entonces escucha y lee la Biblia con calma, que Dios irá marcando la palabra en tu corazón. Porque en mi caso, por ejemplo, yo así fue como me terminé la primera vez la Biblia. Luego ya me dieron ganas de leerla y ahora disfruto mucho leerla. Entonces, es algo progresivo en muchas ocasiones, pero con que la escuches, porque la Escritura dice que la fe viene del oír la palabra de Dios. Entonces, es oír. Entonces, cuando tú lees, pues la oyes justamente también, ya sea en tu mente o en tus palabras. Pero es necesaria ambas cosas. Pero cuando lees, como que generalmente, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Mándame mensaje, Orest, y te puedo mandar el canal. Se llama igual que aquí, Solo para Dios, Hemp Devocionales, creo que algo así se llama. Entonces, si lo necesitas, ahí va a estar. Buenas, Jesús, ¿cómo estás? Oye, te voy a... Permíteme. Te voy a empezar a seguir porque luego te ando buscando y te me desapareces tú. Te me desapareces y no tengo cómo mandarte mensaje ni nada. Pero se llama igual que aquí. Solo para Dios, Hemp. Y luego devocionales. Creo que nada más tiene agregada esa palabra. Pero con poner solo para Dios, Hemp, les va a salir. A mí siempre me sale. Aquí estoy, hermano. Bendiciones, sí. Josefina.
Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias por predica, son las 12. Ah, pues mira, sí, esa sería las 11, una hora antes. Y un gusto tenerla por acá. Dice, hola, ¿cómo se llama el canal de YouTube? He escuchado que lo suben, pero no lo encontré. Si te digo, si quieres, mándame mensaje y es más sencillo. Así yo te mando cuál es el canal y te mando el link para que lo puedas ver. Buenas, Miriam. Miriam, llegaste tarde, ¿verdad? ¿O no estabas? O sea, ¿llegaste tarde o sí estabas y no dijiste nada? Que también estuvo la situación. Dice, acabo de llegar, sí, con razón, hermana. Dice, volvieron los versículos largos, jeje. Es mejor poner la alarma. Sí, eso hago yo, exactamente. Dice, no la lee, solo ora. Ah, ok, no, sí es necesario que la leas. Eres Ada, ¿verdad? Bueno, no me acuerdo, pero es necesario que leas. Es muy necesario que leas. Exageradamente necesario que leas. Urgente, incluso podría decir. Porque es por medio de la palabra de Dios que uno es santificado. Acuérdense lo que dice la Escritura. Padre, dice Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. También está escrito que ustedes estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, la oración es sumamente esencial, importante. La Escritura dice, orad sin cesar, pero la lectura de la palabra es primordial. No la puedes dejar de lado. Puedes orar más que lees, pero necesitas leer. Es una obligación, es como comer. Es como comer. Entonces, cosita. Incluso la palabra de Dios dice en Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y en otro texto también dice que todo a los ojos de la verdad o a los ojos de la luz es ¿cómo se dice? Revelado, es demostrado. Y en la Escritura vemos que justamente tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, que nos sirve como una antorcha en medio de la oscuridad. Así que vemos que justamente nos lleva a tener una conciencia de lo que es correcto e incorrecto. Es más, hay exageradamente demasiadas doctrinas en la iglesia erróneas porque la gente no lee la palabra. Entonces, bien importante que tengan ese tiempo, así como oran, que tengan tiempo de escuchar la Biblia. Y capítulos, no solamente un versículo, 2 versículos, no, que tengan contexto de la Biblia. Por eso mismo, hermana, también tenemos aquí la lectura de la Biblia a las 6 de la tarde, donde durante 30 minutos leemos la Biblia y vamos aclarando ciertas cosas de ella. Entonces, por eso mismo está esta prioridad de que aprendamos de la palabra, porque sí es muy necesaria, muy necesaria. Dice, eso sí, no deje la oración, porque la lectura sin oración, pues, hombre, tampoco tiene ese efecto, esa capacidad. Pero la lectura, la oración sin lectura es como caminar sin guía. Es como caminar sin guía. Entonces, no te sale rentable, te puedes perder. Dice, buenas tardes, hermano. Aparte que también la lectura de la palabra te enseña a orar. Ya están todos los versículos, perfecto, gloria a Dios, amén. Buenas, no sé quién seas tú, pero el del perrito, Oct. Buenas tardes, hola hermana Leslie, ¿cómo está? Dios le bendiga. ¿Se puede ver One Piece? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo llegué a verlo con un amigo. Yo creo que lo vi hasta el capítulo 200, no sé qué. Hombre, ¿se puede? Creo que sí. Mira, no he visto nada que diga yo, no lo veas. Pero no lo recomiendo. No lo recomiendo. Tiene demasiado... tiene demasiado de todo. Tiene demasiado mujeres medio sin nada. Demasiada... Incluso el protagonista tan solo no cree en Dios. Lo ha dicho firmemente y fielmente. Te digo que yo lo llegué a ver con un amigo hasta cierto capítulo y mira, te puedo decir, hay otras cosas que son, que es más recomendable que uno vea. Ahora bien, que lo veas, si tú lo ves y dices, pues no me provoca nada, no, la verdad es que, pues adelante, con fe. Pero pues sí, ten mucho cuidado. Nada más ten mucho cuidado, es eso. O sea, si me dicen, ¿lo recomiendas? La verdad les recomiendo que no pierdan el tiempo con eso. Pero si ya lo ves y tú dices, pues mira,
Dios me ha mantenido todavía en el camino, no he tenido ningún problema con esa serie. Adelante, adelante. Pero pues, más recomendable otras cosas. Cosita. Mi nieto se metió al santerismo, o sea, santos, ¿no? Y dice que se va a rayar, es como el bautismo para ellos. Ora mucho por ella, ora mucho por él. Nada, no hay mucho que hacer ahí. ¿Debo dejar de recibirlo en mi casa? No, pero cuando lo recibas lo tienes que recibir como es debido, con la palabra, con el evangelio, como es debido. No dejes que él traiga nada de lo suyo para acá, que cuando llegue a casa respete las reglas de casa, respete las cosas de casa, que respete al Señor. Y por ejemplo, digamos el ejemplo, ¿no? De que traes sus tatuajes y lo que tú quieras. Bueno, cuando entres en mi casa, cúbretelos. Pero es que, cúbretelos. Yo te recibo en casa, nada más respeta mi casa. Eso es todo. Y se lo busqué muchas veces así, solo para Dios, junto, ¿verdad? Juntito, o sea, pegaste solo para Dios, así, solo para Dios, y luego te faltó el GEMP, nada más, JEVN, que es que viene siendo mi nombre prácticamente. Dice, hermano, bendiciones. Dios te bendiga grandemente. Igualmente, dice, una pregunta, una hija de Dios que tiene una bodega, ¿puede fiarte del frío? ¿Cómo? ¿Qué? No entendí. Fiarte del frío, no entiendo. Los que quieran entrar en el grupo. Ajá. ¿Qué haces, guarda? ¿Qué buscas? Es que creo que quiere agua. Voy a ir por el agua ahorita en breves. Es más, hermana, si usted si ya lo ha visto, sabe de lo que hablo. Y si no lo ha visto, hablando de One Piece, si quiere, véalo y ya usted mismo juzga. Usted dice, si no conviene. Pues sí, no hay problema. Ya usted irá viendo. Sí. Pues muy bien, hermanos. Siendo que ya terminamos la lectura y las preguntas, si tienen alguna otra pregunta más personal o lo que sea, ya saben que me pueden mandar mensaje. Mira aquí la cicatriz de la gata. A ver, ¿cómo está tu cicatriz, gorda? Ahí está marcada. Decía, si tienen alguna otra pregunta o cualquier cosa, los K-dramas, depende del K-drama, pero en general, a veces los mismos asiáticos como que todavía guardan ciertas... cosita. Guardan todavía ciertas costumbres que son buenas, entonces hasta eso son a veces más puras, pero sí depende mucho, porque así como con las novelas, ya hay K-dramas que ya buscan ser más inclusivas, ya que el beso y la relación en el primer día, y cosas así que dices, no, no, ¿para qué? Pero sí, no, depende mucho. Te digo, miren, entre todas las cosas siempre hay cosas que sí, cosas que no. Tienen que aprender a discernir, como dice la palabra, entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Entonces, pues nada, es de ir viendo justamente esas cosas. Hermano, y si veo de viajes en el tiempo, pero no creo en eso, obviamente, pues es ciencia ficción, no tiene nada de malo. Sabemos que es ciencia ficción, sin más. Pero vuelvo a lo mismo, tienen que aprender a definir entre lo que es bueno y malo y no tiene que ver con conceptos como viajes en el tiempo, ciencia ficción, dramas realistas, sino más bien en lo que se enseña dentro de esas series o dentro de lo que se ve. Acuérdense que el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, o sea, si lo que tú estás viendo no es correcto, todo tu cuerpo estará lleno en tinieblas. Entonces, aprendan a distinguir nada más. Dios les dará sabiduría, pero igual vayan distinguiendo entre lo que sí es bueno y entre lo que no, ¿ok? Principalmente. Fíjate, desde lejos se me confunde mucho tu imagen, Now, con la de la hermana Leslie. Como las dos son como rojitas, así como uno es de un paisaje y el otro es de una rosa, no, de una flor de esta de
amarilla, pero se me confunde mucho porque a veces no sé si está hablando una o la otra hasta que volteo bien y veo que ya es una o la otra. Mau, cosita, Mau. No, pon la que te guste, nada más te digo como dato. Este, pero va. Ahora sí, hermanos, me voy despidiendo. Dios me les bendiga mucho. Lean la Biblia. Nos vemos hoy a las 6. Los que quieren, los que a lo mejor no están acostumbrados a leer, aprovechen las lecturas, aprovechen a que estamos ahí en directo leyendo para que ustedes también vayan agarrando esa costumbre. A las 6 de la tarde, que en el caso de los que son una hora después sería a las 7. Igual ahí chequenlo en lo que viene siendo en el horario, la diferencia entre el horario de México y horario de donde ustedes viven. Aquí son las 11:33, para que vayan checando sus diferencias horarias. Aquí son las 11:33. A las 6 de la tarde, hora de acá, estaremos empezando la lectura. Aprovechenla, hermanos, aprovechenla. Hoy terminamos el capítulo, hoy terminamos justamente el libro de Mateo, primeramente Dios, y comenzamos ahora sí con otro libro, el día de mañana. Así que, pues nada, Dios me les bendiga mucho, lean la Biblia, amen a Cristo y nos vemos, primeramente Dios, hoy a las 6 de la tarde. Dios me les bendiga y hasta luego. Bye bye. Fuerte abrazo. Dios me les bendiga. Bye bye. Mao, cosita. Ya voy por el agua. Ya voy. Déjame voy. Hasta luego.